Se cumple en unas semanas el primer centenario del desastre de Anual. ¿Quieres saber por qué ocurrió, provocó ese desastre? Quédate y a ver si lo averiguamos. Lo primero, antes de que se me olvide, agradecer a toda la gente que ha estado viendo el ciclo de vídeos que he ido haciendo sobre el tema de la EBAU, de la selectividad de este año 2021, que la verdad es que ha tenido bastantes seguidores, se han gustado mucho, espero que haberles resuelto las dudas y haberles ayudado. Y en segundo lugar, pues felicitar a mis alumnos del Instituto Buero Vallejo que han aprobado el 100% la asignatura de geografía. El examen de geografía era muy fácil desde mi punto de vista. Así es que felicitarles por el trabajo bien hecho y que hayan sacado la nota que necesitaban. Bueno, vamos al tema. Ya está aquí mis maravillosos y siempre reputados churri mapas. Vídeo, por cierto, que no se me olvide, dedicado a mi compañero Ángel, que se va a la oposición este sábado, que lo vas a hacer genial. Pues eso, vídeo para mi compañero Ángel, opositor, interino, gran persona y gran compañero. Bueno, a lo que voy. Desastre de Anual, ¿en qué consiste? Fecha 1921, finales de julio de 1921, ¿qué pasó? ¿Por qué pasó? Todo ese tipo de historias. Vamos al tema. Precedentes. Pues España venía muy calentita y la opinión española sobre el ejército venía muy calentita. Veníamos bastante cabreados del desastre de 1898, cuando el ejército estadounidense humilla al ejército español en Cuba, en Puerto Rico y en Filipinas. Entonces, ya hay una opinión española bastante pesimista y crítica con los dirigentes del ejército español y la actitud de los soldados españoles en el frente de batalla. Vale, sobre eso llega el año 1906 y aquí en Algeciras se desarrolla una conferencia internacional en la que países en pleno imperialismo, en pleno colonialismo, tendré que poner por aquí arriba los enlaces a los vídeos que tengo sobre el imperialismo y demás, en este caso serían Alemania y Francia, que se están pegando por ver quién controla el Magreb, pues en Algeciras se reúnen un poco para repartirse las zonas de influencia. Ya que estábamos allí, dicen que a España lo que le va a corresponder es el RIF. ¿Qué es el RIF? Esta línea roja que he pintado aquí nos marca las dimensiones del RIF, lo que nos va a tocar en esa conferencia internacional de Algeciras, ¿de acuerdo? Bien, son unos 23.000 kilómetros cuadrados, muy poco, digamos, estructurado en el nivel de carreteras, ferrocarril, prácticamente te lo dan por urbanizar. De esos 23.000 kilómetros estamos hablando de que el 90% son montañas, barrancos, por lo tanto no hay nada plano, prácticamente nada plano. Estamos hablando de unas 60 y pico cabilas. Cabilas pues serían esas poblaciones, esas tribus repartidas por esta zona tan sumamente montañosa y que en población serían como 500.000 personas, por ahí le ronda, 500.000 personas, en torno a unas 60-66 cabilas, y que lo que les une es, aparte de su idioma, cultura, religión islámica, cierta obediencia o reconocimiento de, bueno, de supremacía del sultanato marroquí que se va a ir creando precisamente ahora, ¿de acuerdo? Ese es el terreno que nos toca en 1906, en qué hora no lo dan, y ese es el territorio. Es un territorio que en el verano se van a superar los 40 grados y que en invierno te nieva. O sea, imaginaos lo peor de lo peor. ¿Qué teníamos ahí ya? Pues nosotros teníamos, por supuesto, Ceuta y Melilla desde hace 500 años, así es que eso sí que lo teníamos ahí, y por aquí habíamos tenido alguna plaza fuerte también pero puramente en la costa, nunca habíamos llegado a entrar en el interior, meternos en faena. Bien, esto toca en 1906 y se empieza a colonizar, se empieza a explotar. Y nos enfrentamos a esas poblaciones que no les apetece nada que les colonicemos ni que les explotemos. Y ya desde el principio, año 1909, vamos a tener un desastre que va a ser el del Barranco del Lobo, que pues es pues, lo mismo, una derrota del ejército español, una humillación del ejército español y un escándalo.
todo unido, justo a las pocas semanas tendríamos el desastre o el escándalo o la problemática semana trágica de Barcelona, de la que también tengo vídeo, también pondremos enlace por aquí arriba. Por lo tanto, la gente no quiere ir a África porque la gente ve que muere en África después del escándalo del Barranco del Lobo. Pues claro, la gente no quiere ir a África. Como los ricos pagan y se salvan, los pobres no pagan y van, pues tenemos la semana trágica de Barcelona. Pues hay un debate de ¿nos interesa realmente esto? Sí, no, ¿para qué vamos para allá? Simplemente para perder recursos, para perder hombres. Así es que lo que hace el ejército español para no traer más críticas sobre ellos es que tenga el mínimo coste posible esta expansión africana. El mínimo coste económico. Eso implica llevar las peores armas, llevar el peor equipamiento, invertir muy poquito en el entrenamiento de los soldados y ya está. Eso es lo que se va a ir haciendo. De hecho, habrá un gran debate entre los generales de la zona. Habrá africanistas y habrá no africanistas. Gente que considera que es un regalo envenenado, mejor abandonarlo, y gente que considera que no, hay que mantenerlo y ampliarlo. Entonces, ese es un poco en el contexto que nos vamos a mover. Y ahora ya vamos a saltar rápidamente a ese año 1920-1921 para ver qué es lo que pasó en Anual. Bueno, vamos allá a ver qué tal sale. A ver, os voy a contar. Esta es la historia de varias personas que van a demostrar lo que llevan por dentro y va a costar miles de vidas. Tenemos por un lado a un general llamado Dámaso Berenguer, que va a ser el alto comisionado que manda el gobierno de España, estamos hablando de tiempos de Alfonso XIII, a gobernar Ceuta y como el encargado del RIF, es el superior de la zona, Dámaso Berenguer. Si habéis visto mi vídeo, volveré a poner el enlace de la dictadura de Primo de Rivera, le veremos en la dictadura de Primo de Rivera. Y el otro personaje es Manuel Fernández Silvestre, que es un general que van a mandar a Melilla. A Melilla. Bien, el caso es que la culpa de todo, el que siempre ha cargado con el San Benito era comandante general, el Fernández Silvestre, comandante general. Para empezar, Fernández Silvestre cuando llega a Melilla hasta ese momento es, vamos, el number one. Es decir, es un general que tiene una expediente, una hoja de servicios espectacular, tanto en Cuba como en una campaña en Larache, por aquí, por esta zona de acá. Es decir, que ya conoce África, ya sabe lo que es luchar contra los rifeños, no es nuevo. Y su amistad, que eso es el tema, su amistad con Alfonso XIII le consigue un magnífico puesto en Melilla y la orden de terminar de controlar esta zona. Los generales que se quedan en la península, lógicamente no se juegan la vida, lógicamente no van ascendiendo, no tienen logros, no tienen prestigio, no tienen nada. Los generales que van a África tienen tiros, ponen su vida en riesgo, solo que van ascendiendo, que se lo digan a Franco que con 30 años era general. Entonces, que te mandaran a África era un premio para, lógicamente, los grandes oficiales. Para los soldados no querían ir ni regalado. Bien, le dan Melilla y recordar, Dámaso Berenguer tiene Ceuta. ¿Cuál es el plan que se ha ideado? Hacer una especie de ataque en conjunto de media luna cada uno. Dámaso Berenguer saliendo de Ceuta y haciendo esa especie de media luna y Silvestre, Fernández Silvestre saliendo de Melilla y haciendo una especie también de media luna para converger los dos en Alucemas. Ese es el plan, converger los dos en Alucemas y de esa manera terminar de arrasar las cabilas, que ya he dicho antes, esas 60 cabilas más o menos que había por toda esta zona tan sumamente montañosa y agreste. Ese es el plan. ¿Dónde está el problema? En la personalidad de Fernández Silvestre, amigo personal del rey Alfonso XIII, o eso es lo que se le supone, sobre todo por lo que va a pasar después, dicho por sus enemigos, que corre y hay una especie de competición personal de egos para ver quién es el primero que llega en Alucemas. En lugar de hacerlo planificado y hacerlo de forma ordenada para asegurarse un mínimo de bajas, se empeña en correr para ser el primero que llega a Alucemas y ponerse la medallita de que fue el primero que llegó a Alucemas. Tanto corrió
que saliendo de Melilla se va a hacer 160 kilómetros metiéndose en terreno enemigo y sin pararse a asentar lo conquistado, sin pararse a decir a la gente, bueno, voy a ir dejando estos puestos aquí, bien provistos de hombres, bien provistos de armas, con acceso al agua y ese tipo de historias tan necesarias. Él no, él tiene esa obsesión de correr, 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 incluso presume de forma así chulesca con tal. Otros tienen policías de no sé qué, yo los tengo con huevos, los míos tienen huevos, no veas tú como tal. Pues como al final se dijo, ¿no? Menos testosterona y más neurona. Porque en tanto correr y alejarse 160 kilómetros de Melilla no iba asentando bien no iba consolidando bien lo conquistado y lo que iba haciendo es crear bloqueos. Los bloqueos es como un punto fuerte, una especie de tenderete, de chiringuito, de 4 maderas y 4 planchas de metal para protegerlo, en el que pones a 7 u 8 personas, un poco de alambrada de espino alrededor y siempre en lo alto de las colinas y ala, quédate ahí y a controlar la zona. ¿Cuál es el problema del bloqueo? Que te vas a chicharrar de calor con esas planchas de metal y demás, te vas a chicharrar de calor y como estás en lo alto de la colina no tienes acceso al agua, si quieres ir a por el agua tienes que bajar y es en esas aguadas donde los rifeños hacían tiro al pichón y se hinchaban a matar españoles. La inmensa mayoría de las muertes se van a producir en esas aguadas, con lo cual esos 140 y pico puestos que iba dejando este hombre por aquí, pues al final lo pasaban realmente mal el estar ahí. Estamos hablando de gente provista de alpargatas en un terreno pedregoso en lugar de botas. Gente a las que todo esto luego se va a saber porque como fue un desastre y vamos a ver la cantidad que muere, de gente que muere, se hizo un informe para ver qué ha pasado y lo investigó todo, generó 2.400 folios de investigación de los que solo se conservan 300 y aún así las culpas estaban clarísimas, estaban muy mal provistos de material, las escopetas que tenían unas Mauser eran de 1895, 1898, o sea, tenían 20 y pico años de carrera esas escopetas Mauser. La artillería que tenían era del año 1909, de cuando el Barranco del Lobo, o sea, imaginaros también desfasadas. No tenían ametralladoras, que era lo que hubieran necesitado, no tenían morteros, que era lo que hubieran necesitado, prácticamente solo había una ambulancia y 20 camiones, o sea, un absoluto desastre. Se les dio una formación prácticamente de un mes y con eso a la tira, 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 tira. O sea, eran piojos, era calor, era sudor, eran orines, era sangre lo que va a vivir esta gente. Y en esa carrera, ya os digo, hacia Alucemas, llegan a Anual y luego en torno, ahí ya tenéis las fechas, en torno al 31 de mayo se van a por el monte Arrabán. Se van a por el monte Arrabán. Problema, lo mismo, llegan bloqueado, rodeado de rifeños que les acribillan a balazos. Estamos hablando ya de el 31 de mayo, 1 de junio, calor, calor, sed, mosquitos, enemigo súper violento, ausencia de agua, total, un fracaso tremendo y aún así seguía sin darse por enterado Silvestre de esa locura suya en esa carrera de ser el primero que llega a Lucemas. Una semana después intentan, desisten del tema del monte Abarrán y se van a por el monte Igueriben, que está prácticamente enfrente. Estamos hablando de que se están moviendo de esta zona de acá a Manual hay unos 5 o 6 kilómetros, o sea, no hay más. El caso es que en el monte Igueriben se repite la escena, un monte súper escarpado, muy difícil de defender, ausencia de puntos de agua, no hay pozos, hay calor, hay sudor, hay mosquitos, horrendo, horrendo. Y ahí van a llegar ese 9 de junio. Y ahí se quedan porque es que no consiguen avanzar, se quedan estancados porque no consiguen avanzar. Nada, estamos hablando de que en el monte Igueriben hay 350 almas, 350 soldados allí intentando mantener ese monte, intentando avanzar y no consiguen avanzar. El 19 de julio ya el coronel Gabriel Morales le escribe, se pone en comunicación con el general, el comandante general Fernández Silvestre, y le dice, vamos a ver, es una locura lo que estamos haciendo, porque este coronel Gabriel Morales era el responsable y un poco de lo que se llamaban los regulares de policía indígena, es decir, esos soldados rifeños
que se pasaban al ejército español. Y él era un poco como el que controlaba a esas tribus y por lo tanto las conocía muy bien. Y le dice ese 19 de julio, estamos avanzando demasiado y no nos podemos fiar de los que dejamos detrás, porque no me fío ni un pelo. A ver si estamos metiéndonos en la boca del lobo y el lobo va a cerrar las fauces. Ese es lo que le dicen 19 de julio el general Silvestre, que no, que no, que no, que avancen, que avancen, que avancen, que de aquí no nos movemos. Total, la situación en el monte Igeriben se hace absoluta y totalmente insostenible y entonces el día 21 de julio se intenta rescatar a esa gente, se manda tropa para allá, es un absoluto desastre, hay 19.000 rifeños pegando tiros, liderados por el Abdelkrim, que va a ser el Bin Laden español, Abdelkrim, personaje nacido en torno a 1882, 1883 y que es el líder de todas estas cabilas, se va a hacer el líder de todas esas cabilas y es el responsable del desastre de Anual. 19.000 rifeños contra unos 8.000 y pico españoles, alguno menos tal vez, alguno más, dependiendo de las fuentes. Así es que tienen que salir pitando de Igeriben, pero es que no lo consiguen porque no pueden ir a por agua. O sea, los relatos de los supervivientes era que habían bebido vinagre, habían bebido la sangre del ganado, habían masticado cuero para ver si se les quitaba la sed, estaban con temperaturas de más de 40 grados, estamos a mediados de julio, norte de África lo estaban pasando rematadamente mal. El caso es que esa operación de rescate es un absoluto fracaso y de esos 350 hombres mueren en torno a 342, 343. Es una masacre. Solo media docena consigue llegar a las líneas españolas y salvarse momentáneamente. Así es que llega Anual, 22 de julio, y ese comandante general Fernández Silvestre se da cuenta por fin de su error, de que los soldados rifeños le superan prácticamente en una proporción de 1 a 4 o 1 a 3. Mismo material, no tienen mejor material, pero desde luego son muchos más, conocen el terreno y tienen acceso al agua, cosa que no tienen los españoles. Y entonces Fernando Silvestre reconoce, se da cuenta por fin de su error gravísimo y de las consecuencias que tiene y ordena la retirada, por no decir la estampida general. El caso es que a primera hora de la mañana los testigos dicen que entró en su tienda y que pocos minutos después se oyó un tiro y nunca más se volvió a saber de él, porque como empezó la estampida, nadie se paró a buscarlo. De hecho, el cuerpo de Fernández Silvestre en muchos escritos pone que no ha aparecido, lo cual es curioso porque hay quien dice que se suicidó. No se sabe, no es seguro si se suicidó Fernández Silvestre, el caso es que desapareció. Por cierto, que esto de suicidarse es otro mito, porque durante mucho tiempo cundió la imagen de que los soldados españoles, ante la posibilidad de ser capturados por los rifeños, de forma más o menos masiva se suicidaban. Esto llegó a oídos de un general español, se hartó del tema y hizo una investigación sobre el tema y quiso saber cuántos se habían suicidado entre 1918 y 1922 y el número rondaba los 50, pero es que de esos 50 prácticamente 40 en la península y solo unos 10 en África, con lo cual ese mito de que los soldados españoles se suicidaban de forma masiva pues no se sostendría. Día 22 de julio por la mañana, esos 8.000 soldados españoles abandonan Anual deprisa, corriendo y mal, y se avisa a el regimiento de caballería Alcántara, que estaba en Dardrius, liderado por el general Navarro y liderado por el general Fernando Primo de Rivera, hermano de Miguel Primo de Rivera, el general que luego será el golpista del año 23, Fernando Primo de Rivera, se les avisa para que por favor protejan la retirada y les defiendan, porque ahora hay que desandar esos 100 y pico kilómetros de regreso hacia Melilla. Así es que ahí es donde se van a juntar y van a iniciar ese regreso juntos. Pues vamos a los días finales. El caso es que ya reunidos aquí en Dardrius siguen hacia
Melilla, los rifeños les están cortando la retirada por acá, tienen tropa por acá. Y bueno, lo que van a hacer los españoles es intentar reagruparse, pero la desbandada es tremenda, se confunden las unidades, nadie respeta el orden, aquello era un sin Dios. Prácticamente los únicos que parece ser que mantuvieron el orden, la disciplina y tenían las cosas claras era este regimiento Alcántara, que estamos hablando de 220 jinetes nada más, 220 jinetes para proteger a unos entre 5 y 6 mil soldados que quedaban vivos y que habían salido de Anual corriendo hacia el monte a Ruiz. El caso es que de los heridos y demás que habían recogido por acá van a mandar un convoy en los pocos camiones que les quedaban útiles hacia Melilla y ellos van a ir detrás. El caso es que cuando consiguen llegar a un poquito antes del Monte Arruit hay un río que estaba prácticamente seco, pero hay que cruzarlo. Se van a encontrar un espectáculo dantesco. ¿Qué espectáculo es? Pues el espectáculo es que ese convoy que han mandado previamente con los heridos ha sido asaltado por los rifeños que les estaban esperando, ya os digo que estaban aquí cortando el paso, y han masacrado a todos, no queda ninguno vivo. El espectáculo está descrito por las memorias de gente que participó allí, habla pues que se los encontraban todos, pues eso, muertos, carbonizados y torturados. Llegan los restos de lo que quedaba. Estamos hablando del día 27 de julio, más o menos, en torno al 27-28 de julio va llegando lo que había conseguido salir de aquí al Monte Arroid y es ahí donde se van a hacer la última defensa. Todas las fotos que seguramente hayáis visto por internet, si habéis investigado el tema del desastre de Anual, todas siempre son del Monte Arroyo. Prácticamente no hay fotos de Anual, no hay fotos de por acá, no, prácticamente todas las fotos, siempre que habréis visto, de recoger los muertos son del Monte Arroyo. Y ahí se van a juntar esos 3.000 españoles más o menos con algún superviviente del regimiento Alcántara que se va a sacrificar íntegramente aquí protegiendo la retirada de la infantería. Prácticamente no queda ninguno del regimiento Alcántara. Por ejemplo, Fernando Primo de Rivera muere de gangrena por las heridas recibidas en esas cargas prácticamente a sablazos, cargando laderas arriba, porque claro, los rifeños dominaban las cumbres, los españoles iban por los barrancos abajo y les tiroteaban. Entonces las cargas de caballería en todo el rato colina arriba intentando proteger a sus compañeros de infantería. Absolutamente, bueno, pues dantesco lo que se tuvieron que encontrar allí. Se refugian en el Monte Raid y van a intentar resistir, pero es que la resistencia se hace imposible porque no tienen agua, no tienen esperanza de recibir refuerzos porque Damaso Berenguer está aquí parado y Melilla está cortada con tropas de Abdelkrim por aquí. Entonces es absolutamente imposible recibir refuerzos y terminan los pocos que quedaban vivos terminan rindiéndose a primeros de agosto. El 9 de agosto se rinden y demás. ¿Qué es lo que se van a encontrar las tropas de Damaso Berenguer cuando consigue llegar al Monte Arruiz prácticamente 3 meses después? Estamos hablando de septiembre-octubre, cuando consigue llegar allí. Son esas imágenes que también habréis visto de cuerpos totalmente calcinados, ya casi en los huesos, porque llevan 2-3 meses muertos y dejados a la intemperie. Aún así, las descripciones que tenemos son bestiales y que igual justifican eso de los suicidios. No pone por aquí cuerpos mutilados, sin ojos, sin lengua, sin testículos, violados con estacas de alambrada, las manos atadas con sus propios intestinos, sin cabeza, sin brazos, sin piernas, cerrados en dos. Esto contado por el sargento de ingenieros Arturo Barea, que es uno de los pocos supervivientes de la masacre. Eso es lo que se va a encontrar Damaso Berenguer. Y ese es el desastre de Anual. De los 10.000 soldados que contaba más o menos entre los propios y tropas auxiliares, el comandante general Fernández Silvestre, no va a quedar prácticamente ninguno que rescatar. Y los que quedan son 600 soldados que van a ser hechos presos por Abdelkrim y Abdelkrim le pedirá un rescate a Alfonso XIII, le pide 1 millón de pesetas de la época por la vida de estos 600 soldados supervivientes de estas matanzas y nuestro rey Alfonso XIII se comenta que dijo algo maravilloso como qué cara está la carne de la gallina, así es que no le dio el millón
de pesetas, y esos 600 españoles fueron ejecutados por Abdelkrim, recuerdo, nuestro Bin Laden. Y ese es el desastre de Anual, consecuencias que va a tener. En primer plano, pues lógicamente el deseo de revancha. Primero la humillación. Tanta humillación que el día 25 de julio se decreta en España censura de prensa. Los periódicos no pueden publicar lo que está pasando en África para no asustar a los peninsulares. El propio periódico ABC lo comenta. Nosotros ya teníamos la portada preparada con sus columnas, con información que nos está llegando, y nos ha llegado una orden de gobernación que no podemos publicar nada. Eh, pero terminan llegando noticias poco a poco a España y es un desastre bestial. El que se sale de rositas por completo es Damaso Berenguer, toda la culpa para Silvestre, que como mamá se había suicidado se come todo el marrón. Se encarga ese expediente al general Juan Picasso para ver qué ha pasado, y ya os digo, elabora después de varios meses de investigación un súper concienzudo trabajo, y saca esos 2400 folios con todo pormenorizado, con entrevistas, con datos de qué es lo que había fallado. Ya os digo, repito, material, preparación, formación, habituallamiento, más las locuras de este Fernández Silvestre, ¿no? Y la otra consecuencia, lógicamente, sería el golpe de estado de Miguel Primo de Rivera, hermano de Fernando, el héroe del regimiento, que queriendo vengarle da ese golpe de estado en el año 23, y en el año 25 desembarco en Alucemas. Ahí sí, ahí ya con todo el mejor material que se tenía en España, proveniente de los restos de la Primera Guerra Mundial, y ahí con todo el dinero y todo lujo de detalles, periodistas, luz y taquígrafos. Ahí sí. Vale, ¿y qué pasó con Abdelkrim? Pues Abdelkrim es el líder de toda esta zona. No consiguen capturarle, pero comete el error de, en sus correrías de para arriba para abajo, se pasa de zona y se pasa a la zona francesa y ataca a los franceses, porque él normalmente atacaba en España y se iba a Francia, atacaba en España y se iba a Francia. Los franceses pues como que le dejaban, es problema de los españoles. El tema es que cuando ataca a los franceses dicen, a por él, y ya no tiene dónde refugiarse, y después del desembarco de Alucemas teóricamente tiene las horas contadas. Él lo sabe y lo que hace es entregarse a los franceses. Como tenía cuentas pendientes en Francia, los franceses se quedan con él. España reclamó 1000 veces a Delcrín, de dejárnoslo un rato, solo un ratito, si vamos a hablar con él, déjamelo un ratito. Los franceses no lo dieron nunca, y de hecho lo mandaron a una isla cerca de Madagascar, lo mandaron al Quinto Pino, a la isla de Reunión cerca de Madagascar. Y allí estuvo un montón de tiempo, teóricamente encarcelado, en realidad viviendo en una, no digo una mansión, pero una casa bastante pudiente y con un buen sueldo. Hay un momento que lo quieren trasladar a Egipto para no sé qué historia, y se fuga en Egipto, y va a ser atendido por el sultanato, digamos, de Egipto, y va a ser refugiado político, y va a vivir en Egipto hasta el final de sus días, cuando muere en 1963. 1963, el responsable de Anual va a vivir 42 años más allá del desastre de Anual, y morirá como un gran líder del Magreb, porque participó y animó a todas las independencias de las antiguas colonias del Magreb, y va a ser tenido como tal, como un gran líder y héroe de la independencia del Magreb respecto del colonialismo europeo. Y eso es todo lo que tenía que deciros del desastre de Anual. Explicaros, como siempre, las causas, los precedentes, su desarrollo y sus consecuencias. ¿Qué nos queda de todo aquello? La memoria, el repudio y el recuerdo, pues, de los que murieron allí y dieron sus vidas para nada y no recibieron ningún tipo de premio, ni ningún tipo de recompensa, ni nada, por parte del monarca que les había mandado allí, ¿vale? Pues lo dejamos y nos vemos en el próximo vídeo.